Cuando ellos llegan, uno me dice ponte de pie. Y cuando me dice ponte de pie, yo le levanto el poloché para mostrarle la herida que tengo y lo que hace es que me propina 2 disparos más. Cuando me da esos 2 balazos, cuando me da esos 2 balazos, mire, aquí le voy a mostrar. El primer disparo me traspasó aquí. Él me da este disparo que tengo aquí y me da este que tengo aquí. Yo empiezo a revolcarme en el suelo y choco con los pies de otro. Buenas tardes, mi gente, Dios les bendiga y Dios les guarde mucho. En esta ocasión estamos fuera del estudio, una vez más, con Cemento Cristiano en la ciudad de Higüey, sector Villacerro, precisamente en el Lago Verde. En esta ocasión tenemos a una persona que muchas personas del país lo conocen como el joven de los 7 balazos o los 7 tiros, ¿verdad? Entonces, nuestro hermano Orquídea lo estará presentando y él estará presentándose y así entonces fluiremos con lo que le tenemos para preguntar en esta tarde. Saludos y bendiciones de parte de Dios para cada uno de ustedes. Sean más que bienvenidos a este su segmento cristiano. En esta ocasión, como bien dijo Wilmer, tenemos una entrevista diferente, puesto que nos hemos decidido a trasladarnos fuera de los estudios. Y en esta ocasión nos encontramos en el sector de Villacerro, justamente en el Lago Verde. Y hoy tenemos una entrevista más y a su vez es diferente, ya que hoy tenemos un invitado súper especial desde San Pedro de Macorís, el joven José Manuel, mejor conocido como el joven de los 7 tiros. Bienvenido, José Manuel. Buenas tardes, Dios le bendiga a cada una de las personas que nos vayan a ver a través de esta poderosa oportunidad, a través de este poderoso segmento que Dios le ha permitido abrir en esta preciosa tarde. Nos sentimos más que contentos y más que agradecido de Dios de poder estar aquí compartiendo con ustedes y con cada uno de los que vayan a ver este video. Amén. Y una buena manera de iniciar esta entrevista podría ser dejando claro que es sumamente real que cuando clamamos al Señor en medio de la angustia y de la desesperación, el Señor en su infinita misericordia puede contestar. ¿Qué tienes que decir? Amén. Sí, es tremendo. Sabe que hay personas que van a ver el video que han visto el personaje, han visto la historia y otros no la han visto. Y quizá preguntan por qué usted dice esta palabra y por qué el joven de los 7 tiros. Todos sabemos que hay un Dios que escucha, pero no todos hemos experimentado a ese Dios que no escucha. Amén. Entonces yo puedo decirte que yo sé, que yo conozco, que yo tengo evidencia de un Dios que te escucha en medio de tu tribulación. Que no importando el error que usted haya cometido, Dios está dispuesto siempre a levantarte cuando tú le clamas y cuando tú estás dispuesto a ser transformado y a que su mano te pueda levantar. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios me levantó a mí, yo no era el más santo. Cuando Dios me levantó a mí, yo no era líder de joven en una iglesia, yo no era evangelista. Cuando Dios me levantó a mí, yo era un delincuente que estaba a punto de morirme en medio de una fuga. En medio de una fuga que se realizó en la cárcel de San Pedro de Macorís, en la cual yo caigo con un balazo en el suelo, traspasado de lado a lado. Y cuando estoy traspasado de lado a lado, tirado en el suelo, es donde sucede el caso que la sierva decía, de que Dios te escucha en medio de tu tribulación. Porque cuando yo estoy tirado en el suelo, yo no me acordé, mire, yo fui criado en un campo de Atomayor. Me alejaron de mi papá, me alejaron de mi mamá, me alejaron de todos mis seres queridos. Wow. Y cuando yo me crié en este campo yo deseaba volver a estar con mi mamá. Y a los 7 años de yo estar apartado de mi papá y de mi mamá, entonces a mí me regresan con mi madre. Y mi madre, yo solamente tuve el privilegio de estar con ella una semana, porque a la semana mi mamá falleció en la misma cama donde yo estaba con ella. O sea, entonces tú me dices que tú estabas apartado de ella, ¿por qué? Porque Me llevaron a este campo. Mi papá cayó en una crisis de alcohol. Y por discordia con mi madre, ellos se separaron y mi papá me regaló a unos ancianos en el campo. Ok, o sea, que tú vienes pasando por un testimonio fuerte desde tu niñez. Desde mi niñez, y no todo empieza ahí. Mi testimonio empieza en mi nacimiento. Yo nací en una casa, yo estoy creando mi libro porque en ninguna de las oportunidades que yo he podido ni predicar ni dar entrevistas, he podido hablar de mi vida entera porque es un poco largo. Okay. El testimonio empieza desde que yo nazco, mi cabeza sale en una vacinilla. En una vacinilla fue donde yo nací. Quien me hace el parto es una partera. Wow. Estaba a punto de morirme yo asfixiándome, ya llego al hospital, pero cuando yo me acuerdo de dónde empecé a sufrir fue cuando me llevaron al campo.
En el campo era donde yo todos los días lloraba y le decía, Padre, quiero volver a estar con mi mamá, quiero volver a estar con mi mamá. Un niño subiendo con su mente frustrada, adolorido desde mi niñez. Y la necesidad que como ser humano siempre sentimos por nuestra madre, nuestro padre, ¿verdad? Eso es lo que ese más, amor paterno que todos necesitamos. es lo que más frustra a un hijo, a un niño. Lo que más frustra es estar lejos de su padre, Así es estar lejos de su mamá, porque lo que, mire, a veces no es que el amor paterno no es un amor fuerte, pero cuando siempre el ser humano se basa más en el amor de su madre, en estar con su mamá, en el calor de la madre, y eso era lo que yo deseaba. Ahora cuando yo vuelvo con mi mamá, 7 años sin verla, cuando yo regreso a donde mi madre me dice, bueno, se acabó el sufrimiento, llorando ella con lágrimas porque me recuperó. Y cuando yo estoy con ella, 1 semana duro yo con mi madre cuando mi mamá fallece. O sea, que fue como tremendo. Fue Dios algo te que permitió al menos conocerle 1 semana, pero que... fue algo que me marcó. Mire, yo cuestionaba a Dios, yo decía, ¿por qué un chamaquito que yo no tengo maldad, yo no he cometido ningún pecado, y usted desde que yo nazco este sufrimiento, ¿por qué? Entonces cuando yo estoy, yo reduje, o sea, me trasladé a ese tiempo para hablarle de cuando yo estoy abaleado en medio de la fuga, traspasado de lado a lado, yo estoy tirado en el suelo y yo estoy llorando. Pero yo estoy llorando y yo trato de acordarme tan siquiera de mi mamá para que mi mente traiga un refrigerio. Sabe que las personas cuando están a punto de morirse, usted en la película lo ve, que le empiezan recuerdos en blanco y negro. Se acuerdan de todos los momentos felices, los momentos tristes que han vivido. Y yo trato de recordarme, pero hay un recuerdo que es el único que se queda grabado como un CD cuando se raya y se repite en mi mente. Y fue que en el campo yo estaba lejos de mi papá y estaba lejos de mi mamá, pero a mí me llevaron a una iglesia evangélica. Y en esta iglesia evangélica, en el campo, yo cogí escuelita bíblica todos los domingos. Y a mí, yo de lo que me acordaba no era de nada de la escuelita bíblica, ni del arca de Noé, ni de nada de eso. Yo me acordaba de una historia que esa mujer dio. Y fue de una historia que había un ladrón que pasó su vida entera robando. Hay que hacer énfasis en esto porque a un ladrón en ese tiempo no se condenaba a muerte simplemente por robar. Tenía que ser alguien que había pasado su vida entera en el delito. Caía preso, salía y volvía y caía preso por lo mismo. O sea, este hombre era un caco duro. Pero a la hora de su muerte, lo único que le dijo a Dios, lo único que le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando en tu gloria esté. Y Jesús le dijo, desde hoy estará conmigo en el paraíso. Yo le hice esa misma historia a Dios. Esa misma historia le hice yo a Dios. Esa misma oración le dije yo a Dios. Yo le dije a Jesús, aunque yo tenga mi vida entera pecando y fallando, porque caí preso por robo, porque era un atracador, porque era alguien que ya no tenía compasión de la vida, no tenía compasión de nadie. Le dije, aunque yo haya caído preso por lo que haya caído preso, yo sé que en la hora de mi muerte usted está dispuesto a escucharme. Y fue lo que movió el cielo, fue lo que estremeció a Dios, fue lo que yo entiendo que Jesús puso su atención en mí. Quizá los presos le dijeron, déjame vivo, yo no le dije, déjeme vivo. Los 4 presos que se estaban fugando conmigo, porque éramos 5, se murieron todos. Y algunos le hicieron menos daño que a mí. Dios puso su atención en mí, porque aunque yo no le pedí la vida, yo le pedí que mi alma tuviera un lugar reservado en el trono de la gracia. Y es importante resaltar que en medio del proceso, de la angustia y la desesperación, tú te acordaste de esas palabras, de eso que habló esa sierva en el tiempo atrás. Así mismo. Entonces es impactante cómo el Señor trae recuerdos que van a salvar tu vida. Amén. Sí, que en el momento indicado. Son cosas que a veces nosotros cuestionamos la Biblia y tratamos de decir, la Biblia se contradice. ¿Cuándo? Cuando un joven que su padre y su madre son pastores y usted lo ve consumiendo droga en la calle y usted lo ve atracando, usted dice, pero la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aún de viejo no se apartará de ello. Usted dice, se está contradiciendo. No, eso me pasó a mí me instruyeron en el camino y eso no quiere decir que yo no me iba a descarriar. Yo me descarrié, pero aún en tu peor momento te va a acordar de lo que así te instruyó cuando pequeño. Entonces eso es lo que el proverbista Salomón está resaltando. Después de yo tener más de media hora vomitando sangre por boca y nariz, llegaron los agentes penitenciarios. Cuando los agentes penitenciarios llegan, yo mismo los llamé. Ellos no sabían dónde yo estaba. Aún tú pensando que el ser humano tenía la posibilidad de sacarte de ese lado caótico en el que estaba Sí, ya viviendo. yo pensaba que si llegaban me iban a ayudar en la situación. Yo me rendí y me rindo porque estoy abaleado, estoy traspasado, vomitando sangre. Cuando ellos llegan, uno me dice, ponte de pie. Y cuando me dice ponte de pie, yo le levanto el poloché para mostrarle la herida que tengo y lo que hace es que me propina 2 disparos más. Cuando me da esos 2 balazos, mire, aquí les voy a mostrar.
El primer disparo me traspasó aquí. Él me da este disparo que tengo aquí y me da este que tengo aquí. Yo empiezo a revolcarme en el suelo y choco con los pies de otro que agarra y me da este tiro que tengo aquí. Este disparo me fracturó una costilla. O sea, estoy y inmóvil. O sea, lo único que podías tú hacer era... yo me estaba moviendo en el suelo y cuando me da este disparo que me parte la costilla, yo levanté la pierna y cuando levanto la pierna me da un tiro que me entra en los genitales. Y ese disparo viene desbaratándome por dentro. Yo por el impacto y el dolor me puse de pie y le agarré la mano a un subdirector. Y le dije, no permita que me sigan maltratando más, yo me voy a morir como quiera. Y el subdirector me jamaqueó la mano y me tiró para el suelo. Agarró una escopeta 12, la sobó y me disparó un cartuchazo aquí en esta pierna. Ese cartuchazo me abrió la pierna. ¿Ese fue el número 7? Ese fue el número 6. Cuando me dé ese cartuchazo, eso me abrió la pierna. Se me despedazó esto por completo. Los videos en mi canal de YouTube aparecen. Sí. En mis redes sociales se ven como me están jalando. Eso fue noticia, eso fue Cuando- noticia mundial. Cuando yo llego al hospital se ve como la carne se me desprende. Y yo tirado en el suelo con este cartuchazo, ya sí siento que no me puedo ni siquiera mover. Lo único que le pongo es la mano para que no me siga disparando. Ahora él me apuntó al pecho y cuando va a soltar el cartuchazo, yo le puse la mano. Y en la mano fue donde me dio el último cartuchazo. Aquí se ven las municiones como mire por fuera se están viendo ya. Porque están casi saliendo ya. Esto lo tengo lleno de bolitas de municiones. ¿Qué tiempo más o menos hace eso? De eso hace aproximadamente 4 años. 4 años. Sí, todavía yo tengo eso lleno de municiones porque eso no se puede operar. Ok. El cuerpo lo va sacando El poco a cuerpo mismo poco. se va Lo va encargando rechazando. de- Y cuando me da este cartuchazo, que este pedazo de hueso me cae en el pecho, aquí me entraron algunas municiones y me salían caños como de sangre. Entonces yo me hago pasar por muerto, porque yo entiendo que si sigo hablando lo que pueden Van a es seguir. terminar de O matarme. sea, Dios te trajo ese pensamiento. Me porque- trajo ese pensamiento, yo dije, me dio la sabiduría de yo hacerme porque yo escuchaba a gente que decían, yo me hice pasar por muerto con la policía para que no me terminaran de matar. Ahora me arrastran y cuando me arrastran pasan mi cuerpo por encima de vidrio, por encima de palos, por Estuvimos encima de viendo piedra. eso, fue de una manera muy sangrienta, como muy Muy poco brutal. humana. ¿eh? Fue algo que impactó a la nación entera, impactó a todo el mundo. ¿Por qué? Porque yo no me lo merecía. O sea, quizá yo me merecía hasta más de ahí, pero no de mano de ellos. Así es. ¿Sabe por qué? Porque el delito, lo que pasa con las autoridades es que las autoridades se toman la cosa a lo personal. Personal. Cogen la cosa como que el delito fue a ellos que usted se lo cometió. Sí. Y yo soy una persona que yo entiendo que todo el que comete un delito tiene que pagarlo, pero tiene que pagarlo con el artículo que la ley dice que tiene que pagar. Para eso es que está ahí. Que Para eso están establecidos unos artículos que se tienen que cumplir. Amén. Entonces, cuando me están maltratando de esta forma, la gente está voceando encima de las azoteas y encima de las casas y diciendo por qué lo están maltratando así. Después de esto a mí me llevan y cuando me llevan yo estoy prácticamente muerto en el hospital de San Pedro de Macorís, en el hospital Dr. Antonio Musa. Cuando yo estoy allá en el En la hospital, ciudad de donde tú eres, ¿no? sí, allá en San Pedro, de allí es que yo soy. Y estoy en el hospital, pero estoy metido en la morgue. Ok. En la morgue estoy metido y con esto ya vamos a hacer un resumen para terminar aquí. Sí. Cuando yo estoy metido en la morgue es donde llegan los agentes penitenciarios después de yo volver en sí, porque tenía una sábana blanca, tiré en la cara. Y cuando yo despierto, que yo veo esta sábana, yo me quito la sábana y miro al camillero que está arreglando los otros presos. Y le digo, camillero, yo estoy vivo todavía. El camillero se embaló corriendo. Te habían dado por muerto Y ya. Sí, ya me habían dado por muerto. Mi cuerpo ya estaba preparado para entregarme a mi familia. Entonces, cuando yo, en la situación que yo estoy, yo abro los ojos, me quito la sábana de la cara y le digo, camillero, yo estoy vivo. Él se embala corriendo y viene con los policías, con los guardias, con los agentes penitenciarios. Hay un policía que me abre la boca y cuando me abre la boca me mete la pistola dentro de la boca. Él ve que yo estaba vivo y sobó la pistola. Cuando él soba la pistola, él me va a disparar, pero hay un doctor que cuando ve que él me va a disparar, el doctor se embala corriendo y le quita la pistola de mi boca y se la pone él. Y le dice, para tú matarlo a él, primero tiene que matarme a mí. Wow. A mí se me salieron las lágrimas literalmente. Y yo de todo lo que me pasó, Dios me ha sacado una conclusión. Y quizás yo no pueda darle la conclusión de todo, pero mire, todas y cada una de las palabras que yo le he dicho que a mí me sucedieron en esa fuga, Dios me ha traído una conclusión y la conclusión más fuerte fue lo que pasó en ese entonces. En ese entonces yo pensaba que el doctor quizá era cristiano o algo. Y cuando yo hablo con Dios, Dios me da a entender
que ese doctor no estaba en representación de nadie normal. Ese doctor estaba en representación del mismo Cristo. ¿Por qué? Porque el único que siendo inocente dijo, yo pongo mi vida por lo culpable, fue Jesús de Nazaret. El único que dijo, yo me muero por aquellos que cometieron delito para que ellos se queden vivos. Gloria a Dios. Aleluya. Señores, en nuestro país, en República Dominicana, para nadie es un secreto que todo el delincuente que llegue herido a una cárcel, a un hospital, lo dejan morir. ¿Por qué? Porque ellos entienden que están limpiando la sociedad, dejando que un delincuente se muera. Este doctor, sabiendo que él nunca había cometido un delito y que yo soy culpable, dice, yo pongo mi vida para salvarla de ellos. Esto no era un hombre normal, esto era el mismo Cristo que estaba diciendo, yo pongo mi vida por los pecadores. La Biblia dice que en él no se encontró pecado, en él no se encontró culpa. Aleluya. Y él dijo, yo moriré por aquellos que padecieron. Y aún en la cruz del Calvario dijo, Padre, perdónalo. Oh, gloria a Dios. Es Es algo impactante, ¿verdad? Oh, gloria a De Dios. verdad que Dios siempre, en todo tiempo está dispuesto para con nosotros. Algo que yo quiero preguntar antes de que esta entrevista finalice, algo que acabo de recibir por el Espíritu en medio de la entrevista, a medida que tú ibas hablando, es lo siguiente. En algún momento tú has mezclado el hecho de que te hayan impactado 7 veces con el número profético, que entendemos que el número 7 es un número poderoso en el cual el Señor tiende a contestar, a dar respuesta. ¿Has mezclado esto? Sí, claro, es que a mí todo lo que me pasó fue 7. Yo no sé si usted se fue fijando en cuando yo empecé. Yo le empecé diciendo que a la edad de los 7 años a mí me llevaron para el campo. Yo le dije a usted que yo duré 7 años en el campo. Yo le dije a usted que después que yo vine, yo duré 7 días con mi madre y mi mamá murió. Yo le dije a usted que cuando yo caigo preso, yo tengo 7 meses y a los 7 meses me fugo de la cárcel. Fugándome de la cárcel me dan 7 tiros y a los 7 meses de mi recuperación es donde me dan la libertad. Dios, tremendo. Entonces, todo. Y mire, todo va tan combinado con el número 7 que cuando yo me caso un 7 de febrero. Entonces, todo, no fue nada planeado, sino que Dios lo que me está diciendo, tu vida, aunque parezca un desorden, ese desorden está dentro de mi orden. Increíble, te casas un día 7. Un día 7 Un de día 7 febrero que me entrega casé. la victoria después de un largo proceso. Así mismo. De verdad que eso solamente lo hace Dios. Amén. Entonces, fue tremendo el proceso. Luego de eso a mí me llevaron al hospital. En el hospital yo duré 2 meses. Y yo le decía que yo a los 7 meses salí de libertad, pues yo salí de libertad con una condena de 15 años de prisión. Sí. Una bala que tengo todavía encima de la columna, todavía la tengo. Y el disparo que me entró a mí en los testículos decían que yo nunca más volvería a dar hijos con este disparo que me afectó un nervio. Y esto fue lo que Dios hizo para que yo pudiera reconocerlo. Y para que yo pudiera tener la fe que tengo ahora y el anhelo y el amor que le tengo a Dios ahora. Yo anoche decía predicando, y lo digo en todas las prédicas que hago, que lo mejor que a mí me pudo pasar fue algún día llorar. ¿Por qué? Porque cuando es como, mire, es como que usted lo metan en medio del mar y que del medio del mar usted pueda venir nadando y llegar a la playa, a la orilla. Entonces después usted lo tiren en esa laguna, usted va a decir, a mí eso no me mueve porque yo salí del medio del mar. Amén. Entonces Dios lo que estaba haciendo conmigo era que me estaba capacitando para que nada de lo que a mí me pueda pasar yo lo pueda ver como algo grande, Sí. sino que lo vea como algo ya superado. En la cárcel yo lloré, en la cárcel sufrí, en la cárcel yo pensaba, me estaba pudriendo, me estaba muriendo prácticamente. Ya En eso la fue cárcel luego le del decía- proceso de los balazos. Luego del proceso a mí me llevaron a prisión, me condenaron a 15 años, inválido, tirado en una camilla, en una celda de máxima seguridad, trancado, donde yo evacuaba encima de mí. A veces esos desperdicios duraban 3 y 4 días encima de mí sin nadie que viniera a limpiarme, me orinaba, se me podría la mano, me llenaba de mosca, el hedor era fuerte, llegué a pesar 95 libras de peso. Estaba yo ya prácticamente muerto, pero fue donde Dios llegó. Dios movió, con esto termino ya, Dios movió al procurador general del país para que fuera a mi celda con una carta en la mano. Y la carta decía que la Procuraduría certificaba que la condena de 15 años mía era revocada a 7 meses y que el mismo día tenían que ponerme en libertad. Entonces la gloria de Dios se hizo tan evidente que la bala que yo tenía que ningún médico podía sacar, ella misma salió de posición. La bala de la columna. La
bala de la columna se salió de posición y yo empecé a sentir mi pierna de ahí en La adelante. cual humanamente tiene un porcentaje de que sea parálisis. No, que no, ya no le prestaban atención a eso, ya me decían que no me iban a bregar con eso. Yo creo que el pensamiento Pero de y ellos eso. es un pensamiento natural, dirían, en poco tiempo se muere, realmente, ¿verdad? Sí, Porque, sí. No, que no imaginaron los hombres que él estaría en este tiempo contando su testimonio. Así es. Entonces, nuestro hermano, te damos las gracias, ¿verdad? Y gracias porque accediste a través de nuestro hermano Fausto Gómez, que fue una de las personas que Dios usó para que, ¿verdad?, te contactara, y verdaderamente nos sentimos agradecidos y nos sentimos impactados. Realmente yo sentí a Dios que venía hablando de esto, porque realmente entendemos que el poder de Dios se manifiesta de una manera que a veces no lo podemos ni siquiera entender, pero lo apreciamos, porque cuando el poder de Dios llega a nuestra vida, la gloria de Dios, entonces lo único que nos queda es apreciar lo que Él nos está regalando. Sabe que su gracia es siempre para con nosotros. Entonces, nada, le queremos decir a las personas que están viendo esta entrevista que se suscriban a nuestro canal, saludar de manera oficial, ¿verdad?, a nuestro hermano Fausto Gómez detrás de cámara, a nuestro hermano Darwin Castillo, y que la población de Higüey te da un abrazo, ¿verdad? Nosotros como higüeyanos te damos un abrazo de que gracias por asistir acá, y que posiblemente esta noche te estaremos viendo predicando, ¿verdad?, aquí en el cerro, ¿verdad, Fausto? Entonces ya ustedes saben, Dios les bendiga mucho y Dios les guarde. Suscríbanse y activen la campana. Gloria a Dios, Dios le bendiga. Para mí me ha sido más que un placer poder estar aquí compartiendo con los hermanos. Estamos en las redes sociales como el Joven de los 7 Tiros, en Instagram, en Facebook, TikTok. En todos los lugares estamos metidos llevando el mensaje de salvación. Amén. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. De verdad que para nosotros es un placer poder entrevistar a una persona que se convierte, pasó a ser un testimonio vivo. De verdad que Dios es maravilloso y para siempre son su misericordia. Antes de despedir esta entrevista, yo quiero que él despida exhortándole a esa juventud que está ahí, que siente que ya está perdido y que no hay para más, que no hay solución, a que entienda que Cristo todavía puede hacerlo con ellos también. Amén. La palabra con la cual quiero despedir esta entrevista es que Dios tiene un plan B para tu vida. Siempre y cuando tú estés dispuesto a que Dios haga algo contigo, Él está dispuesto a hacerlo. No hagas como aquellos jóvenes que se fugaron conmigo. Un día antes de la fuga se hizo un culto en la cárcel, y en este culto se le predicó y rechazaron a Dios y dijeron en otro momento. Al otro día murieron y no tuvieron oportunidades. Tú que todavía tienes oportunidad, acéptalo ahora, corre a Cristo. Y si usted es cristiano, nunca pierda la fe, nunca crea que Dios llega tarde. El tiempo de Dios es perfecto. Amén. Bendiciones. Amén.